La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, tenemos que hablar del sismo, mitos y realidades sobre lo que es ahora ya una fecha en la que se esperan sorpresas en cuanto a sismos o terremotos, el 19 de septiembre. Más allá del humor o teorías que podamos formarnos alrededor de ello, resolvamos algunas preguntas que todos nos hemos hecho desde ayer, de la mano de dos investigadores del Servicio Sismológico Nacional. ¿De qué estamos hablando? México volvió a sentir la tierra crujir. El 19 de septiembre, una fecha simbólica en la memoria colectiva local y a casi 60 minutos de haberse realizado el simulacro anual nacional como medida de prevención. Un nuevo sismo tomó por sorpresa a los mexicanos que habitan en al menos 10 estados del centro y bajío del país. La gente se aglutinó en las calles, intentando comunicarse con amigos y familiares, la escena común. Mientras batallaban con servicios de comunicación deficientes ante la emergencia, la conversación esta vez iba más allá del susto, de la duración del movimiento telúrico o incluso de la magnitud. Era el asombro de atestiguar por tercera vez en menos de 40 años 3 grandes sismos en la misma fecha. A las 13:05 horas, tiempo de la Ciudad de México, ocurrió el más reciente, de magnitud 7,7, en las costas de Michoacán, frente a Cualcomán. Cerca de este poblado, un 19 de septiembre, pero de hace 37 años, se ubicó el epicentro de lo que hoy es conocido como el terremoto de 1985, que afectó al centro, sur y occidente mexicano, siendo la capital la que sufrió el daño más significativo, hasta la fecha con un número incalculable de pérdidas humanas, heridos y daños materiales. 5 años atrás, en 2017, también un 19 de septiembre, ocurrió otro sismo a las 13:14 horas, un horario similar al de este lunes. Ante la indiscutible coincidencia de 3 eventos en la historia sísmica nacional en la misma fecha, los mexicanos buscan en el humor las respuestas a las dudas y las coincidencias que a su parecer la lógica no puede explicar. Sin embargo, en una conferencia de prensa en las instalaciones del Servicio Sismológico Nacional que atiende la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la UNAM, los doctores investigadores Víctor Espíndola y Luis Quintanar buscaron dar certeza a preguntas en torno a lo que consideran es una desagradable coincidencia. Esto es el dato del día. Primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que 3 sismos recientes por encima de magnitud 7 ocurran el mismo día en diferentes años? Pues es como sacarse la lotería 3 veces seguidas o una vez cada 4 años, así lo dijo el doctor Espíndola. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente técnico, explicó que no existe la certeza de que los sismos ocurran el mismo día. La probabilidad es muy baja, pero no imposible. El catálogo sísmico del sismológico data de 1900 y a lo largo de este periodo se han observado sismos por arriba de magnitud 7 en diferentes meses. Así que por ahora podemos decir que es una coincidencia. El investigador dice que sí se puede estudiar cuál es el posible origen de lo que llama el cumpleaños de un sismo, que ocurre en un mismo día, pero advierte que el fenómeno debe ser estudiado de manera muy metódica. Entonces, ¿se queda en coincidencia que los sismos sean en septiembre? Los investigadores dicen que hay que mirar el contexto. Si se toma en cuenta un periodo más largo en el tiempo, veremos que la mayoría de los sismos no ocurren en septiembre, sino en otra época del año. No especificaron cuál. El fenómeno sísmico, para ser analizado desde un punto de vista estadístico, tiene que considerar un periodo mucho más grande, al menos desde los registros del sismológico. Y lo que ellos ven es que en septiembre no siempre se dan. Entonces, ¿los sismos se repiten con años de diferencia? Sí, los sismos tienden a repetirse en zonas similares, según la historia sísmica. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir el próximo sismo. Estas son las palabras de los investigadores. La voz. Otra pregunta. ¿Un sismo tiene relación con otro que ya ocurrió en el mundo? Este fin de semana, el 17 de septiembre, un terremoto de magnitud de 6,9 se dio en el sureste de Taiwán. Pese a la proximidad de las fechas en ambos eventos, los investigadores aclaran que no existe una relación causa-efecto entre un sismo en otro lugar del mundo con un sismo del lado de México. Vamos a escuchar al doctor Luis Quintanar. Quiero insistir aquí en que sí puede haber una relación de disparo del sismo,
debido a sismos que han ocurrido en la misma zona, y por eso me refería hace rato al sismo de magnitud 5 que ocurrió el 14 de septiembre en la zona de Guerrero. También quiero mencionar aquí que a lo largo del año han habido 22 sismos de magnitud mayor a 5, entonces todos esos sismos pueden en un momento dado disparar un sismo mayor mediante una, digamos, liberación de energía que transfiera los esfuerzos a la zona del actual sismo. Ya lo escucharon, en este año van 22 sismos mayores a magnitud 5 en el país. Y esto me lleva a un siguiente cuestionamiento que se les hizo en conferencia de prensa a los investigadores. ¿Existe algún tipo de algoritmo que pueda predecir cuándo ocurrirá un próximo sismo en México? Aquí los investigadores piden diferenciar entre pronóstico y predicción. Como tal, decir que va a temblar en México en los próximos 10 años al sur de México con una magnitud 6, pues se puede decir, pues sí, es cierto, ¿no? Y seguramente va a ocurrir. De la misma manera que si yo le digo que va a temblar el día de mañana con magnitud 4 en alguna zona de México, seguramente es cierto, y eso se puede considerar como un pronóstico. Lo que pasa es que lo que requiere la sociedad es una predicción como tal, que son términos completamente diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en el Servicio Sismológico Nacional no podemos autorizar que se diga que existe un método de pronóstico, entre otras cosas porque, digamos, son técnicas demasiado generales que no se aplican al fenómeno sísmico como tal. Esas técnicas se aplican tanto a los picos de la pandemia de COVID como a la ocurrencia de huracanes, como a la ocurrencia de sismos. Entonces, en ese sentido, no podemos considerar eso como algo, digamos, válido. En otras noticias. Otros mitos. ¿Tembló porque llovió? Ustedes saben que en distintos estados de la República Mexicana actualmente es temporada de huracanes y lluvias. Sin embargo, los fenómenos meteorológicos no tienen nada que ver con los sismos tectónicos. En esta vamos a escuchar al doctor Víctor Espíndola. En este tipo de sismos muy fuertes, las lluvias, la cuestión meteorológica o cuestiones espaciales, pues no tienen que ver con, o influyen, ¿verdad?, con los esfuerzos internos que están a decenas de kilómetros bajo nosotros y que son áreas extensas. Entonces están más bien sujetos a estos esfuerzos internos en la dinámica interna de la Tierra, y todos estos en cuestiones meteorológicas están más bien involucrados en la cuestión muy superficial y del subsuelo, como agrietamientos. Hay veces que este tipo de cuestiones meteorológicas influyen en grietas o en ese tipo o pueden generar sismos, pero de muy pequeña magnitud en lugares muy superficiales que nada tienen que ver con estos sismos tectónicos. Además, dicen que hay estudios que han tratado de asociar fenómenos hidrometeorológicos con sismos, pero aún no hay resultados contundentes y son muy controvertidos. Otra pregunta, ¿se puede saber con exactitud si habrá un sismo de magnitud mayor a 8, como pudiéramos escuchar por ahí en algunas predicciones catastróficas que luego se dan en redes sociales o en otros lados? La respuesta es que con exactitud no se puede saber. Puede ocurrir, pero predecir que va a venir un sismo de magnitud 8 no se puede decir de ninguna manera, y en esto son muy enfáticos los investigadores. Hablemos de la magnitud de un sismo. Desde el sismológico explican que no es una medición directa, es una indirecta que se obtiene a partir de los datos sísmicos. Cuando se manda un dato preliminar, es mediante un algoritmo que define con una poca serie de tiempo que estima la magnitud. Por eso, la magnitud de un sismo se va ajustando a medida que se van teniendo más datos e información de las estaciones que lo captaron. ¿Y cuánto tiempo puede durar un sismo? En la explicación más científica que les puedo compartir, acorde a lo que dicen los expertos de la UNAM, que son quienes realmente saben, es que el epicentro es donde empezó el rompimiento. La velocidad con la que ocurre ese rompimiento puede ser de varios segundos, pero la propagación de ondas requiere tiempo, porque pasa por muchas capas. En algunos lugares, esto se va atenuando. El factor de cuánto dura un sismo depende del rompimiento de la falla y cuánto es capaz el instrumento de medición de captar esa duración. Y ahora, la sensación de la persona es otra medición.
no es objetiva, por eso el Sismológico Nacional no la da. Ustedes pueden sentirse moverse por minutos y yo ni sentirlo o apenas notarlo y por escasos segundos. Depende de la sensibilidad de la gente y también del tipo de construcciones. De ahí que sea más una cuestión de percepción y no es una medición objetiva. El último sorbo. Los investigadores del Servicio Sismológico Nacional no dejaron la conferencia de prensa sin antes darnos un mensaje, y más después de estos 3 sismos que ha habido en 19 de septiembre. Que tengamos conciencia de que vivimos en un país sísmico. Hoy la población mexicana ya debe estar consciente de esto y estar preparada para que ocurran sismos, a veces muy fuertes y otros no tanto. Así que solo queda aplicar los protocolos bien sabidos por todos, cuando la naturaleza busque sorprender y seguir las indicaciones. Los investigadores también hacen un llamado indirecto a que con más razón la industria de la construcción en este país debe de hacerlo mejor y así evitar tragedias y desgracias. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.